Espero que en breve veamos este ajo. Carlos, para entrar aquí a donde estamos, ¿cuál es la liga? A ver, ahorita te la pego. Solo déjame terminar aquí esto. Parece ser que ya se está transmitiendo. Ya lo veo. Así está, así es. Ya se está transmitiendo. Bueno, voy a quitar mi imagen y yo voy a trabajar ya para no interrumpirles. Ahorita te pego el link en un chat privado, Sugel. ¿Me lo puedes enviar, por favor, a mi No, WhatsApp? no, de hecho, Sugel, mira, en la pantalla del lado superior izquierdo, al lado de un como escudito verde, al lado, si tú le cliqueas ahí, te va a aparecer el enlace de invitación. ¿Sí lo ves? No lo tengo. ¿Sí estás en computadora? Sí, Pero si alcanzas a ver el icono verde sí, pero no lo del lado tengo. izquierdo superior. Sí, por eso es que si tú aprietas al lado del icono verde, Se despliega. se despliega y ahí está, ahí dice enlace de invitación y dice copiar URL. Ya te lo ¿Sí puse lo en ves? el chat también, Sugel. Gracias. Ok. Bueno, yo me desaparezco. Que tengan una bonita, bueno, me desaparezco en pantalla. Que tengan bonita mesa. Gracias. Gracias. Ya estamos, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestras invitadas. Espero que nos escuchen muy bien. Es un gusto para mí estar dirigiendo esta mesa de exposición. El día de hoy, pues vamos a iniciar con la continuidad de nuestro evento. Por ahí se escucha, yo les pediría que para poder dar inicio puedan apagar sus o desactivar sus micrófonos, por favor. Y bueno, vamos a continuar y quiero presentarles a nuestras invitadas de este sexto coloquio, historias y testimonios de los saberes, sí, en América Latina. Y mi nombre, voy a estar acompañando Sonia Sugel Vélez Báez, que va a estar acompañándonos en esta transmisión. Y nuestras invitadas del día de hoy es Marisol Valverde Ñáñez y María Diana Rico. También por acá se encuentra Alejandra Taboada Laboto y Tania Adriana Chávez Martínez. Y bueno, pues para dar inicio, vamos a escuchar a Marisol Valverde Ñáñez con la presentación La importancia del nombre propio en la adquisición de la lengua escrita. Nada más, Marisol, pues confirmar para todas las presentadoras del día de hoy que vamos a tener aproximadamente 20 minutos de exposición. Y bueno, sin más por el momento, a todas bienvenidas, a todos y a todas bienvenidas, y pues damos inicio. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Gracias por compartir este momento y esta experiencia. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Sí, perfectamente. Ok, bueno, creo que está adelantada, la voy a iniciar. Sí, bueno, adelante. el título apunta justamente a un proceso iniciado en un centro de integración educativa, del cual les voy a platicar en unos momentos,
Y la pregunta con la que empecé esta intervención es, ¿y tú sabes cómo se escribe tu nombre? Entonces, a partir de la escritura del nombre propio, es como empezamos a trabajar el proceso de lectoescritura con este grupo de niños de los que ahora les vamos a platicar. Bueno, primero el contexto. Esta experiencia ocurrió en Menchaca 2, que está ubicada aquí en la ciudad de Querétaro, en una zona, digamos, de las llamadas así marginales o vulnerables. Somos parte de un colectivo, soy parte del colectivo Comuno, que uno de sus objetivos es el desarrollo del bienestar y el bienestar humano. Entonces, como parte de nuestro trabajo, estuvimos colaborando con la Fundación ProArt en el proyecto de Pintando Menchaca Juntos. Lo más visible de esta intervención pues son las casas pintadas, pero detrás hay mucho trabajo, y entre ese trabajo se encuentra justamente el hecho de hacer cohesión y fortalecer el tejido social. Como parte de nuestra primera acercamiento, conocimos algunos grupos que ya trabajaban en la zona y que justamente ya estaban colaborando en la comunidad de diferentes maneras. Y uno de estos lugares que conocimos y personas que ya estaban trabajando es el Centro de Integración Educativa, el IM. La característica de esta escuela, que es muy pequeñita, bueno, ahora ya tiene más niños, pero cuando la conocimos tenía alrededor de 7 chiquillos, es que estos niños han sido excluidos del sistema educativo, por así llamarlo, tradicional pues digamos, de la educación pública, pues por varias razones. En principio son niños que pues no han llevado una escolaridad regular, por muchas razones, o bien han sido llevados a la escuela y luego los han tenido que sacar porque se enfermaron, porque cambiaron de domicilio, porque debido a algunos problemas de desarrollo no han podido alcanzar el nivel de aprendizaje de otros niños y entonces pues han sido segregados. Algunos otros, por ejemplo, pues tuvieron enfermedades estando muy, muy pequeñitos y cuando quisieron ingresar no tenían el certificado de preescolar. Otros más, pues los papás se separaron y entonces no había quien, en fin, una serie de condiciones. Estamos trabajando con ellos desde el 2018 y entre una de las actividades que organizamos fue pues para conocer la historia de México. Aquí en Querétaro tenemos muchos museos y por ahí de septiembre organizamos un paseo pues con fines académicos, visitando los museos, y en un museo a uno de los chiquillos, de los más altos, de los más grandes, una persona que estaba ahí trabajando, que era una guardia de seguridad, le dice, a ver, lee lo que dice ahí en uno de los letreros. Y pues el chiquillo se echó para atrás y no pudo leer, y a partir de ahí nos preguntamos pues cómo ayudarles, siendo un grupo heterogéneo, para que todos pudieran acceder a la lectoescritura conociendo sus condiciones. Entonces, pues partimos de esta metodología, y bueno, aquí en esas fotos se observa un poco el material con el que trabajamos, que es muy sencillo. A cada niño se le entrega un sobre con su nombre. Algunos ya habían escrito previamente su nombre, entonces se les entrega un letrero y también su nombre recortado por palabra. Y justamente lo que a mí me llamó más la atención por principio fue que a la hora de descubrir o de abrir sus sobres se sorprendieron muchísimo y les dio mucho gusto ver su nombre escrito. Y entonces todos, ay, aquí está mi nombre, yo me llamo así, yo me llamo de tal otra forma, y entonces todos, pues leyeron los nombres de todos, y ya después se les pide que armen con las letras móviles, que puedan armar con el alfabeto, o bueno, las letras que llevan adentro del sobre, que puedan poner su nombre, sin que les falte ninguna letra, y entonces que todos lean los nombres de todos. Y esto, por principio, pues es un reconocimiento de la identidad y también les da una autoafirmación. Yo soy Eric David, yo soy Miriam, yo soy Uriel, en fin, ¿no? Como cada quien reafirmando su nombre. Y bueno, además de
esta actividad y de este instrumento, también trabajamos lo que es la identificación de palabras dentro de algunos textos y también el seguimiento de rimas y ritmos, pues justamente para trabajar lo que es la memoria auditiva, lo que es la musicalidad del lenguaje. Les voy a presentar un video donde se observa un poquito esto. Entonces vamos a ver. Bien, como parte de algunos de los aprendizajes que tuvimos, porque fueron muchos, pues tenemos que, por principio de cuentas, los niños descubrieron que las palabras se encuentran en todo lo que decimos. Aquí aquí se alcanza a ver, bueno, pues que están escribiendo, pero hicimos como varias actividades donde trabajamos lo que se llama el ambiente alfabetizador, que es que coloquen letreros con los nombres de las cosas que los rodean: pared, piso, mesa, banca. Por ahí cerquita había un taller de carpintería, en fin, todo lo que les rodeaba. Y luego jugamos al detective, donde cada niño tenía que cambiar las palabras y otro que estaba en otro lado tenía que acomodarlas en el lugar correcto. Entonces, el hecho de usar la palabra como unidad de sentido, de significado, ayudaba bastante a que no solo les interesara, sino que además supieran y fuera como más fácil para ellos y el aprendizaje. Yo lo que les digo a muchos de estos chiquitos es que ya saben leer, pero no saben que saben. Y de pronto el poder encontrar otras herramientas para facilitarles el acceso, pues les ha permitido alcanzar con mayor facilidad este proceso. Ay, pero perdón, me brinqué. Otro de los aprendizajes es descubrir que con las letras de mi nombre escribo palabras nuevas. Aquí se observa una imagen donde los chiquitos juntamos las letras de cada uno de los niños, tenía sus letras con su nombre, y escribieron una serie de palabras y luego con esas palabras escribieron en el pizarrón todas las palabras que se les había ocurrido y algunos de ellos explicaron el significado de algunas palabras. Entonces, pues fue como un despegue en la escritura y en la lectura a partir de las letras que ya conocen. Y bueno, como decíamos, uno de los aprendizajes es que todas las cosas tienen un nombre que se puede escribir y que las palabras se encuentran en todo lo que decimos. Entonces, pues aquí lo importante es poder facilitar y habilitar con las habilidades que ya tienen los niños, pues este aprendizaje de la lectura y la escritura como algo que sea como propio, como parte de su desarrollo. Y bueno, finalmente, pues nada más termino con esta frase que dice que el aprendizaje más valioso, pues es aquel que sirve para la vida. Entonces, pues justo es parte de lo que hacemos, procurarles aprendizajes que puedan facilitarles la vida, a pesar de las condiciones con las que se puedan llegar a encontrar. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, Marisol.
¿tú pudiste ver tu presentación, Marisol? Sí, Porque no se visualizaba, pero no sabría si tendría que ver con algo que tendría que hacer directamente yo, pero muy bien. Pues, si les parece, vamos a la ronda de preguntas, comentarios. Si me permites, Sugel, ¿Sí? estamos dejando las preguntas hasta el final de las Hasta el final. presentaciones y todavía le quedan 5 minutos a Sugel. Tampoco la gente de Facebook Live vio su video ni su PowerPoint. Entonces le quedan unos minutitos, si fuera posible que lo presentara, aunque sea una parte, ¿no? Porque no se vio nada, yo no lo veía. Y también ok. estoy recibiendo de Facebook que tampoco. Y dejamos los comentarios al final de todas las exposiciones. Si nos hacen favor. Excelente. Sí, Gracias. muy bien, gracias. Si todavía hay tiempo, entonces no sé si lo quieras compartir, Mari. Sí, voy a intentar. Se supone que aquí hay una función de compartir pantalla, Sí, pero no la porque encuentro. Bueno, según yo la puse en compartir pantalla. Voy a hacer lo posible por hacerlo. Marisol, yo te sugiero que quites la función de compartir y ya que tengas abierto tu video, le vuelves a dar compartir. Ah, ok, muy bien. Entonces, ok. Bueno, voy a poner el video y luego le pongo... si estás en tu computadora, desde la parte de la acción de compartir, realízalo y luego te vuelves a salir como lo dijo Araceli. Sí, estoy intentando. Ujú. Si quieres minimizar el Zoom para que tú puedas abrir tu Ahí video. va, ahí va. Ahí ya se ve. Ahora activa el sonido solamente, Marisol. Ya lo tiene. ¿No se escucha? No. Pero si gustas narrar qué es lo que hay ahí. Sí. Ok. Bueno, ahí estábamos cantando la de Acitrón y al ritmo tenían que pasar el plumón. Entonces, por eso es que primero les enseñé la canción y luego ya les cantamos juntos la canción y luego tenían que pasar al ritmo el plumón. Ese es un ejemplo de cómo trabajamos los ritmos con en algunas canciones para que luego identificaran, escribíamos las letras en un pizarrón y luego tenían que identificar palabra por palabra. Aquí también hay otro video de algo que hicimos también ahí. ¿Se observa el video? ¿Sí se observa? Aún no, todavía no. ¿Aún no? Ah, entonces No, voy a ponerle de nuevo. realiza el mismo procedimiento. Muy bien, ahí ya. Ahí ya. ¿Se escucha? No, Ah, bueno. Ahí están localizando palabras. Trabajé mucho con las canciones de Cricri y estábamos identificando las palabras de Papá Elefante, la canción de Papá Elefante, y entonces están buscando palabras que se repiten en el texto, por ejemplo, papá, elefante, barrigón, elefantito, palabras que son similares entre sí o que se repiten muchas veces,
justamente para trabajar el reconocimiento visual. Y pues no sé si tengo un momentito de pasar la presentación, aunque sea rápido, para que vean las imágenes. ¿Ahí se alcanza a ver? No, ¿No? no. Entonces voy a hacer lo mismo que hace rato. Voy a detener el... Y ahora, ¿ahí se ve? Sí, Ya, ahora sí, ahora ahí sí. se ve. Bueno, voy a pasarla rápido, nada más recordando lo que íbamos diciendo. La frase detonante de la intervención es, ¿y tú sabes cómo se escribe tu nombre? Y eso es algo que le preguntábamos a cada niño. Bueno, aquí está como un poquito las imágenes del colectivo comuno, la imagen del logotipo de la escuela, que es el Centro de Integración Educativa, y una imagen de Pintando Menchaca, bueno, de la intervención de Pintando Menchaca juntos. Entonces, aquí estamos en el viaje académico del que les hablé, y que consistía en conocer lugares históricos de la ciudad de Querétaro, recorriendo museos, donde ocurrió esta experiencia, que es que a alguno de los niños le pidieron que leyera y no le fue posible pues leer. Aquí está el material, que es un letrero con su nombre y luego su nombre, pero dividido letra por letra. Tenían que sacarlo y luego armar su nombre y mostrarlo a los demás, y todos tenían que leer los nombres de todos, ver si faltaba alguna letra, identificar qué letras faltaban. Después, pues, juntar lo que son las letras de todos y formar palabras nuevas. Me voy a adelantar aquí para que vean cómo a partir de los nombres de los niños pudieron formar nuevas palabras. Aquí se nota en el pizarrón todas las palabras que pudieron escribir. Y les comentaba también que, bueno, esto de identificar palabras era muy, muy importante, y sobre todo el que ellos escucharan la musicalidad y el ritmo, porque aunque todos sabemos hablar, algunos de estos chiquitos tienen problemas para articular, entonces era muy, muy importante el que pudieran escuchar la sonoridad y la musicalidad de nuestro lenguaje. Y bueno, aquí están como por equipos, juntando primero la primera parte de la actividad era que reconocieran todas las letras de su nombre y pudieran armarlas, y luego pudieran prestarse las letras para formar palabras nuevas. Y bueno, identificar en frases o en canciones algunas de las palabras. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu presentación. Y ahora, para presentar a las siguientes expositoras, le voy a ceder la palabra a mi colega María Guadalupe Segura, quien las va a presentar, por favor. Adelante. Lupita. Buenas tardes. Las siguientes ponentes son Alejandra Taboada Lobato, y Tania Adriana Chávez Martínez, quienes nos compartirán un testimonio de una experiencia comunitaria que da lugar en la infancia. Gracias por la invitación. Un poquito antes de que inicien, ¿podrían quitar ya la presentación de PowerPoint para que puedan empezar a verse los rostros de las personas que presentan ahora? Marisol, ¿podrías decir? Gracias, Marisol, ya. Ya Gracias, está doctora. listo, Marisol, gracias. Ya. Sí. Bien, bueno, primero Muy agradecer la bien, pues, invitación entonces, y el espacio. Hicieron un esfuerzo muy grande para que se pudiera llevar adelante el coloquio, que estaba pensado para principios de año. Bueno, nosotras participamos hace 2 años en una experiencia comunitaria en Hichú. Yo soy de Tuala de Allende y tenemos un colectivo y una pequeña escuela de psicoanálisis que fundamos hace varios años. Soy egresada de la UAC, y por parte de la comunidad universitaria, los compañeros estudiantes, egresados y maestros, conozco a una psicóloga social también egresada de allí, que se llama Yanis Velázquez, quien me comparte un proyecto comunitario en la sierra de Guanajuato, una que se llama Hichú.
Yo ni siquiera tenía idea que existía este sitio y no sabía que podíamos encontrar un lugar tan lindo en la sierra. Me cuenta un poco del proyecto, son chicos de secundaria, algunos de primaria, que tienen inquietudes respecto de la lectura, de la pintura, y ella estaba muy entusiasmada intentando acompañar algún proceso con estos chicos que tuviera que ver con sus ganas. Nos convoca para participar y en esa primera oportunidad que acudimos se nos solicitó poder abrir una mesa donde pudiéramos conversar con los padres de estos chicos y los padres como de interesados que fueran parte de la comunidad sobre temas de crianza, porque había como dificultades para poder pensar que lo que los chicos hacían, que podría pensarse como perder el tiempo, porque pasan tiempo dibujando, escribiendo, encontrándose, pues tenía algo muy valioso para la infancia y para poder pensarse ellos mismos como parte de una comunidad y poder armar algo de los sueños. En esta ocasión, bueno, pues participamos en esta mesa, pero tuvimos oportunidad de estar en el evento completo, que fue una pequeña jornada donde los chicos de este colectivo convocaron artistas, desde raperos, pintores, gente con diferentes actividades en las artes, dieron talleres y fue en el espacio público, en la plaza de Hichu, donde la gente podía participar libremente en las actividades y después, bueno, hacer una muestra de lo que se realizaba. Al mirar este evento, pues nosotras que trabajamos en otro contexto, nos hizo pensar el alcance que podía tener que alguien con una mirada atravesada por la inquietud de la psicología social, por la inquietud del psicoanálisis, pudiera dar cuenta de la importancia para pensar las infancias y lo que allí se podría encontrar y cómo poder acompañarlas y si eso era posible. Voy a dejar que Tania nos comente un poco la mirada que tuvo, porque también estamos muy interesadas en lo que implica pensar los fenómenos en nuestro contexto, en este caso, pues en nuestra ciudad, con algunos referentes, por ejemplo, europeos. Y lo que nos convoca, lo que tiene que ver con nuestra lengua materna, con nuestra cultura, con el lugar del que provenimos, con el futuro, con lo que podemos pensar en relación al progreso. Y bueno, ese es un poquito el panorama del proyecto. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Alejandra y yo estamos muy emocionadas. Al final celebramos que se pueda llevar adelante el evento de manera virtual, pero siempre con las ganas de encontrarnos. Esta ida a Hichu me parece que nos permite poder dar una mirada particular a un lugar que como dice Ale, bueno, muchas veces no sabemos que hay lugares y no son lugares propios a los que uno llegaría de modo turístico, sino a Hichu solamente se llega por invitación. Hichu es un pequeño pueblito que está en la Sierra Gorda de Guanajuato, hay que hacer muchas vueltas, hay que ser invitado por alguien te va a recibir en su casa, llegar ahí tiene que ver con una cuestión muy íntima. Yo vengo de la Ciudad de México, tengo una práctica clínica y me parece muy enriquecedor la propuesta del Congreso de tratar de adecuar las prácticas que nosotros en nuestra disciplina se gestan en Europa, el psicoanálisis en el 1900, tratar de hacer esta práctica propia no solo en América Latina, no solo a partir del modo en el que vivimos en la ciudad o en el estado, sino en una parte de la república en donde el tiempo tiene otro sentido, donde toda la gente se conoce, donde más que ir a decir alguna cosa, vamos a aprender de unos modos que todavía no están tan atravesados por ni el tema de la ciudad, ni el tema de un ritmo que lleva una prisa para producir infancias. La infancia tampoco está, no se ha salvado del tema de ser parte de una cadena productiva, como de niños que tienen que estar haciendo todo el tiempo algo para transitar lo más rápido que se pueda por el tema de la niñez, para llegar a ser adultos que producen algo. Ha sido una experiencia muy linda, muy interesante, porque si bien estos niños
pintan murales, tienen una relación muy particular con la palabra porque son guapangueros, porque están empujados y acompañados para escribir. No solo es el colectivo de los niños, sino el de los maestros, el de los jóvenes, que salen de este pueblo, aprenden cosas nuevas, pero siempre vuelven a Hichú con la intención un poco como, supongo, de retomar la calma y de encontrarse en un lugar donde se sienten seguros, pero también traer otra mirada a los niños, a la gente, a tratar de acompañar y de sentirse acompañados. Algo característico que me llamó la atención es un lugar donde son versadores. De este grupo, de este colectivo de niños, hay otros que acompañan, que son chicas ya adultas, que se fueron a la ciudad de Querétaro a estudiar, y cuando ellas vuelven y están con este proyecto acompañando, empiezan también a escribir versos. Y me pareció un ejercicio muy interesante porque si bien venían y vienen de este lugar en el cual hay una relación con la palabra, y hacen versos y hacen poesía y escriben guapangos y también escriben rap, estas chicas no habían participado en una actividad en la cual escriben un verso y lo comparten. Y me parece que este ejercicio de volver a su ciudad y empezar a aprender a versar tenía que ver también con un modo un poco de resistirse a salir a la ciudad, a aprender una ciencia, una técnica y regresar a implementarla con esta idea de progreso. Los que somos de provincia y de ciudades muy pequeñitas o de pueblos muy pequeñitos, me incluyo, Tula es muy pequeño, donde yo soy originaria, hay una idea muy arraigada de tener que salir del pueblo a estudiar y volver con esos saberes y hacer algo de orden de progreso. En función de los saberes que cada uno sepa. Estas chicas volvieron y hacían versos, habían podido tomar algo, apropiarse algo de esta tradición e incorporarla y transmitirla. No se trataba como de decir, bueno, ya aprendí una disciplina, ahora voy a venirles a decir cómo es desde la psicología, desde la arquitectura, desde el derecho, desde cualquier disciplina o cualquier ciencia, sino volver a un lugar que es un poco, lo pensaba como la infancia, un lugar del que uno parte y al que uno vuelve. Si uno tiene un lugar en el cual echar raíz y puede volver a ese sitio, pues uno puede soñar otros universos posibles y volver a pensar que el tema del progreso no tiene que ver con el desarrollo de la ciencia ni de la técnica, sino que tendría que ver con otras cosas. Claro que ahora es un tiempo en el cual podemos alcanzar a pensar cuáles son los efectos de esta visita, porque por fortuna no fue la única vez que fuimos, hemos regresado en otras ocasiones, pero sí a la distancia podemos mirar con este tiempo que más allá de lo que nosotros pudimos ir a decir, yo iba un poco más en el modo acompañante y a mirar, pero las cosas que escuché, las cosas que vimos, un lugar chiquitito, muy apartado, atravesado mucho por el arte, por los colores, por la naturaleza. También nos encontramos con que este grupo de chicos estaban acercándose como al tema de la preparatoria, pensando qué era lo que querían hacer, cuáles eran las opciones a las que tenían acceso. Y yo particularmente me quedé muy pensativa en relación a una conversación que tuvimos con un jovencito que nos decía que él tenía una inquietud muy fuerte por convertirse en artista. Quería pintar, quería hacer rimas con las palabras, pero que le parecía mucho más simple y mucho más fácil buscar un lugar en una universidad para estudiar medicina que ser artista. Lo cual me dejó completamente sacudida porque regularmente uno puede pensar que acceder a un cierto tipo de carrera conlleva un esfuerzo mucho mayor, pues porque a lo mejor hacerse un lugar en la universidad y los conocimientos que de ahí uno puede adquirir tienen una complejidad altísima. Pero eso nos hizo pensar también en el tema de los saberes que están tecnificados, de dar una vuelta por completo y en sentido contrario a los modos que nosotros tenemos de pensar a la infancia y la juventud. Sobre todo el tema de lo artístico, ¿no? Sí, yo trabajo con niños, que no es igual que trabajar con las infancias,
y venía muy saco de cuando yo era estudiante, pensé que nunca quería trabajar con niños ni con adolescentes, me implicaba mucha dificultad, pero ahora que puedo mirar un poco desde el lugar en el que me convocan en el trabajo, que es pensar por qué los niños no aprenden o por qué tienen problemas con la conducta, por qué no se pueden regular. Hay una palabra muy interesante que circula mucho en el campo de la psicología con niños, que es la autorregulación. Que el chico pueda autorregularse. Trabajo con patología a través de la infancia y mucho de mi curso tiene que ver con niños con diagnóstico de autismo, y algo que está muy, pareciera como en boga, como algo que, lo que se apunta mucho en la clínica, es que el chico se pueda autorregular. Y hacen todas las terapias sensoriales y todo este tipo de prácticas. Había estado pensando que hay una prisa para que los chicos lleguen lo más rápido posible al lugar de adultos, pero que sea un adulto que pueda producir en una cierta como cadena o comercial o económica, sino que puedan insertarse rápidamente y empiecen a generar. Me parece que fácilmente los adultos hacemos prácticas en ese sentido, cuando nos piden una tarea, ¿qué tiene que hacer mi hijo durante la semana? Y pareciera que todo lo que pasa por dejar que el tiempo corra, que el chico pueda aburrirse, pareciera que lo pensamos como algo menor y algo que le resta a los chicos. Siempre pienso que los niños son los que más trabajan, inclusive más que los adultos, porque van a la escuela temprano, tienen horarios extendidos, después van a clases de inglés o regularización o al francés o al deporte, hacen tarea y las jornadas de los chicos son muy largas, muy largas. Y es una obligación porque pareciera que en la medida que producen algo en el tiempo, su vida vale la pena o van a llegar a mejor puerto. Y hay una dificultad muy grande para que los adultos podamos dar cuenta que dejar pasar el tiempo es lo que le permite a un chico crear algo, pensar, imaginar, producir algo que tenga que ver con lo lúdico, porque tampoco está dado que un chico juegue. Digamos, jugar no es una cosa como natural, inclusive es una cuestión diagnóstica para nosotros, si un chico puede acceder a una escena lúdica o no. Y a muchos padres, cuando ven a estos chicos que se van al parque a dibujar o a correr y que están medio desorganizados porque tienen un maestro extraordinario, que no les da una técnica de, miren, se van a sentar y cállense todos, y a modo, como ubicamos un poco la escuela, como es una clase, no es alguien que los convoca y les permite en esta convocatoria hacer lo que esté en sus ganas. Pueden ponerse a jugar, regresan con el pincel, se van a la tienda, regresan, vuelven a jugar, escuchan música, platican de su día, si están enamorados, si tienen un problema en casa. Y hay muchos padres que no pueden mirar que aquí hay algo que se produce que es muy valioso para sus hijos, porque pareciera que si no se sientan, se autorregulan y aprenden una técnica y la ejecutan, algo se perdió. Y me parece que este esfuerzo que hace este colectivo y la gente, digámoslo así, los grandes, que acompañan estos procesos, permiten que estos chicos puedan primero mirarse ellos mismos y reconocerse entre pares, pensar el lugar del cual provienen, porque se dan cuenta el lugar del que son, la importancia de la escritura, que los grandes se van, que les toca a ellos también irse porque tienen que estudiar, confrontarse con las ganas o no, y no solo con las ganas, sino también con las posibilidades inclusive económicas o familiares o de soportes para poderse ir, y si uno vuelve, ¿qué pasaría? Porque aparte está como la idea de uno tiene que irse a triunfar, y si volvemos a lo mejor ya no es como, no triunfamos, algo se perdió, y hay muchos que tienen ganas de volver a su casa, a su tierra y poder echar algún tipo de raíz. Y me parece que está siendo muy complicado poder entender que hay estos procesos en los cuales perder el tiempo implica una ganancia y queremos rápidamente que dejen de perder el tiempo. Creo que el esfuerzo que hacen los grandes que acompañan a estos chicos es poder permitirles un tiempo más largo, un tiempo más ancho para que esto pueda producirse. Porque en esta época en la cual vivimos hay algo de la novedad que siempre se impone. Los que tenemos celulares, cada tanto aparece nueva actualización y nueva actualización, y pareciera que este tiempo moderno lo que hace es parcializarnos toda la tecnología y todo el progreso. Te venden el software 1.1, luego el 1.2, luego el 1.3, y hay un ritmo en el cual el modo en cómo se desarrolla la tecnología, la información se
se transmite, se codifica, se entiende, es un ritmo en el cual muy rápido quedamos todos afuera. Rápidamente estamos muy desactualizados, rápidamente no sé usar el teléfono, ya no sé usar un software y rápido nos vamos quedando fuera. Me parece que ese tipo de procesos permiten ensanchar y ampliar un tiempo en el cual cabemos todos, en el cual el proceso no tiene tanta prisa. Pero para que esto suceda, me parece que tuvo que haber algunas chicas, algunas personas interpeladas con estos procesos y cómo podían introducirse a estas lógicas sin quedar tomados por una idea de fracaso o quedarse atrás o no progresar, sino que se convocaron desde una pregunta sobre su lugar en el mundo, sobre el lazo que hacen con los otros, la importancia de este lugar y de poderlo preservar de la voracidad que tiene la época. Sí, creo que desde que escucho el nombre del coloquio, pienso que cuando escuchamos América Latina hay algo que nunca nos es ajeno y que es difícil huir del tema de lo comunitario y de parece que en el nombre del bienestar y el progreso hubo una conquista, una colonialidad que todavía no podemos terminar de mirar cuáles son los efectos y qué tanto afecta y resistirnos a este modo capitalista salvaje y voraz en el cual estamos todos inmersos, pues es realmente un trabajo, o sea, ir a mirar los modos de organización que tienen una relación distinta con el tiempo y con una manera de estar, me parece que es un lugar al que deberíamos volver con la intención de saber qué de ahí podemos recuperar. Porque el tiempo actual, el tiempo posmoderno, parece que nos tiene presos todo el tiempo de una angustia que no alcanzamos a mirar, siempre vamos tarde, siempre parece que venimos perdiendo algo y yo creo que deberíamos replantearnos esta idea de evolución y de bienestar y de la idea que tenemos de que vamos perdiendo. Supongo que cuando uno sabe que algo está perdido, tiene la posibilidad de recuperar. Y sí creo que hay algo en lo comunitario que nos va a dar chance de armarnos de un modo mejor, de un modo que sea menos violento. Quedamos muy tomadas, hicimos buenas amistades, nos sentimos muy cobijadas. Es un lugar muy lindo que nos ha permitido, creo yo, pararnos de un modo distinto. Yo creo que después de esa vuelta, particularmente no soy la misma. Y eso me permite también mirar mi práctica clínica de un modo distinto. Me parece que ha sido muy enriquecedor y que estábamos muy entusiasmadas por poder compartirlo con ustedes. Sí, y bueno, también que bueno, muchos somos de provincia, que llegamos a la universidad, no sé muy bien ahora por qué vamos a la universidad, pero sí me parecía que poder echar a andar proyectos en los lugares que nos vieron crecer, que nos vieron nacer y que nos vieron partir también, pues nos permite poder recuperar algo que tiene que ver con nosotros y saber que uno pertenece a un lugar, que pertenece a una familia, que pertenece a una historia. Me parece que saber que uno tiene esto nos permite seguir mirando a cualquier otro lado para poder seguir soñando. Si no se tienen estas cosas, es muy difícil que uno pueda hacer otras. Lo que nos pasó en Hichu fue volver a repensar qué es lo que hacíamos con lo que adquirimos en la universidad y qué es lo que hacíamos con esta práctica que nos interesó tanto, que es el psicoanálisis, y volver a repensar si hay otro tipo de prácticas, si se puede hacer otro tipo de intervenciones, si se puede mirar desde otro lugar. Para nosotros fue muy interesante esta vuelta y me parece que este coloquio, que yo apenas lo conocí, es muy valioso en ese sentido, lo que se puede hacer en América Latina con los saberes que vienen de muchos lugares. Así que bueno, gracias por el espacio. Pues muchas gracias a ustedes, Alejandra Taboada y Tania Chávez. Un gusto escucharlas y que hayan decidido la participación por acá. Gracias. Y bueno, pues para continuar, vamos a
escuchar la presentación ahora de María Diana Rico. Ella nos va a presentar. ¿Sí está por acá? Sí, estoy acá. Muy bien, gracias. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Aproximaciones al sufrimiento y al malestar. Testimonio de mi práctica clínica en centros de trabajo. Les le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación y también gracias a todos los que nos están acompañando en el coloquio. Y pues bueno, sí, en realidad lo que vengo a hacer hoy es compartirles algunas reflexiones que yo he tenido que han surgido en torno del malestar y en torno del sufrimiento. Solamente que a mí me gustaría mucho abordarlo desde el mundo del trabajo y mi interés de poder abordarlo desde este campo por mucho es por la importancia que tiene en la vida contemporánea la idea del trabajo, el hombre contemporáneo, el peso que le está dando. Habrá quien habla del trabajo todo el tiempo, incluso, no sé, son temas de conversación que pueden dar para mucho. Habrá quien incluso se presenta con su profesión, habrá quien incluso puede llegar a colocarse de alguna manera distinta como sería en otro lugar o en otro entorno. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo, habrá una persona que será muy respetada en el mundo del trabajo, pero tal vez en otros aspectos de su vida tal vez no sobresalga o tal vez no le va tan bien. Hay una idea, hay un autor que se llama Turco, tiene un libro muy bonito que se llama Calidad de vida en el trabajo, y algo de lo que él trabaja es que dice que el individuo en realidad cuando se siente insatisfecho en su trabajo va a buscar esas compensaciones en su hogar, en pasatiempos, en actividades sociales o de otro tipo, y al contrario. Entonces, por eso es que a mí me llama mucho la atención esto y me gustaría como abordarlo. Quien es empleado en los centros de trabajo, en cualquiera que a ustedes se les ocurra, puede ser un negocio, una empresa, un taller, una gran compañía, un gran corporativo, no importa. Vive atendiendo responsabilidades todo el tiempo. Realiza tareas, tiene que sostener decisiones, por ejemplo, que tomó en algún momento adecuadas, en algún momento algunas que traen consecuencias que también tendrá que sostener. Y me importa esto porque también prestan su imagen, en realidad prestan incluso el nombre, prestan y soportan de diferentes maneras esta idea. Disculpen. Les decía que me interesaba mucho revisar esta parte porque los centros de trabajo a mí me parecen que son lugares donde hay deseo. Me parece que el trabajo, en el mundo del trabajo, no solamente se presenta para poder prestar tu fuerza de trabajo viéndose muy marxista, sino que también se viene y se soporta de alguna manera varios aspectos de la vida. Disculpen, me parece que estoy teniendo un problema con la cámara, pero parece que ya se solucionó. Te ves perfectamente. Ah, ya, disculpen. Sí, Les está estaba bien. diciendo que yo veía los centros de trabajo como un lugar donde hay deseo. A mí me interesa mucho esto porque en realidad en los centros de trabajo se vienen a cumplir varias expectativas que a veces se tienen y que, como los decía desde Turcotte, a veces se atienden con el mundo, con la profesión que no se pueden atender en la vida. Y algo que me parece es que incluso sostener la posición o poder sostener cualquier tipo de posición tiene que ver mucho con lo que nosotros también podemos soportar y estamos dispuestos a dar. Por ejemplo, en los centros de trabajo se pueden percibir tal vez glorias, fracasos, no sé, angustia, fatiga, hay fantasías, hay estrés, hay excitaciones, temores, envidias, o sea, en realidad puede ocurrir de todo. Y a mí algo de lo que noto es que mucho de lo que pasa, por ejemplo, hablando de las exigencias, que a veces son tantas y a veces son tan variadas, que las relaciones, por ejemplo, de años o relaciones que apenas se están generando, pueden llegar a generar ese tipo de incomodidades. Incluso hablando de aspectos a nivel macroestructurales, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, que es una pandemia para lo que
nadie en realidad estaba preparado y que viene a modificar todas estas formas de convivencia y todas estas formas en las que se vive el trabajo. Si algo es algo que ha surgido, es que a mí me parece que no me parece tan descabellada pensar en la idea del trabajo y darle esta importancia, porque no solamente, como les decía, se habla, incluso en las consultas muchas veces llegan y hablan sobre el trabajo, sino que también, por ejemplo, tiene que ver mucho con parte de la historia. A mí me llamaba mucho la atención hace un tiempo, había un video que encontré en redes sociales, era una mujer que iba caminando, vendía donas, y recuerdo que unas personas en un auto, se les acercaban y le decían, oye, ¿cuánto cuestan tus donas, no? Y le decía, les daba un precio. Y ellos le decían, te compro todas las donas y ya no tienes que ir a venderlas, ya no tienes que cargarlas. Y la mujer le decía, no, es que si yo te vendo las donas, ¿qué voy a vender allá donde yo siempre voy a venderlas, no? Y de alguna manera las personas que estaban viendo ese video, yo notaba que se reían, ¿no? Era un video de emprendedores. Y a mí me hacía mucha gracia porque yo pensaba, bueno, es que para ella no tanto es el recurso económico tal vez que obtiene de esa compra o de esa venta, sino es otra cosa. Por eso es que yo se los digo, yo los veo en varios aspectos, no solamente en las grandes compañías, sino en cualquier centro de trabajo, puede ser cualquiera. La idea que yo les planteaba de este autor Turcotte, me parece que viene a sostener o viene a decir que se viene a obtener algo que no se puede obtener de otra manera o de alguna manera, hablando de esa fantasía de poder incorporar o de poder llenar con otro aspecto, me parece que es de lo que está hablando. Habrá quien pueda sostener un trabajo por una tradición, habrá quien pueda sostener el trabajo tal vez por realización personal, habrá quien lo tenga que sostener porque tiene alguna deuda, porque, no sé, tal vez es su deseo propio o ajeno. Y me parece que incluso hay personas que pueden llegar a sostener un trabajo, sostener un trabajo, incluso al grado de poder perder, no sé, un cumpleaños, un aniversario, incluso poder decir, acepto un desgaste físico, mental, de muchas formas. Todo esto que les estoy dibujando, en realidad solamente es para que podamos poder empezar a pensar quién podría tener empatía para poder leer esos aspectos que suceden en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, los centros de trabajo se vuelven esos escenarios donde suceden, no están hechos para que ocurra un malestar o un sufrimiento que más adelante les voy a ir hablando, pero es algo que pasa. Incluso me parece que si no se atienden, hay ahora normas que piden que atiendan ciertos malestares que tienen que ver mucho con el entorno, con violencia, con la organización del trabajo, pero me parece que del lado tal vez del sufrimiento es algo, me voy a adelantar un poco, que le correspondería a la persona y es algo para lo que no se estaría preparado porque no le corresponde. Quizá a una compañía estará de alguna manera hecha o su razón de ser es para generar un plusvalor, a diferencia de tal vez otro tipo de instancias, otro tipo de colectivos que sí están hechos para eso. Yo lo que quiero decir con esto es que los centros de trabajo suceden tantas cosas para los que les digo que a veces no se pueden atender porque a veces incluso no se están preparados, no hay ningún profesional que pueda atender ese tipo de situaciones. Creo que se habla mucho, por ejemplo, si lo hablamos propiamente desde la psicología, hablar de la identidad, se habla mucho de las implicaciones que tendría de lo bueno que da el trabajo, pero a mí me parece que se le puede dar una lectura incluso distinta, incluso, no sé, me llama la atención y por eso es que yo tenía este tipo de preguntas de qué es lo que sucede en los centros de trabajo, en el que ustedes quieran imaginar que puede llegar a generar una consulta o incluso después una demanda propiamente dicha. Me gustaría, para poder esto pensarlo, es en pensar que la idea de organización, quizá una organización, de una forma muy simple para poder explicarla, es
son todos los elementos humanos, materiales, técnicos, procesos, si ustedes quieren también hablar financieros, más bien de todo tipo. Todos estos están unidos para poder alcanzar un objetivo. Si las personas trabajan de esta manera, si una sola lo hace, tiene alcances limitados, pero si varias lo hacen de alguna manera adecuada, pueden tener objetivos grandes que tienen que ver con algo que la compañía o algún centro de trabajo estaría pensando y que es algo que querrían llegar. Como les digo, si están funcionando de esta manera, habría un habría un malestar que sí se estaría dando. Y esto me gusta pensarlo un poquito desde yo cuando empezaba a tener, tengo la fortuna de conocer varios centros de trabajo pequeños, medianos, grandes, por diferentes motivos. Y algo que he notado son esas incomodidades, esas insatisfacciones que a veces son de la propia persona y que los llevan al trabajo y del trabajo también lo llevan a la casa, pero tiene que ver mucho con la demanda tal vez que está ahí y que no está escuchada. Lo que quiero plantear más bien con todo esto es que, no sé, a veces las cosas no marchan bien en las organizaciones y que en los centros de trabajo a veces si se da algún tipo de sufrimiento o malestar dentro de sus con los colaboradores, no solamente la compañía las personas son las que generan ese tipo de malestar, es un conjunto de todo. O sea, aquí se ven de alguna manera tocados todos, porque son un sistema vivo que está de alguna manera constituido por todos. O sea, un centro de trabajo no es el espacio, sino que el centro de trabajo también son las personas. Para ser clara, me gustaría mostrarles o me gustaría traer una idea que trabaja Julio César Nefa, es un investigador, trabaja mucho sobre factores y riesgos psicosociales, y él algo de lo que dice es que en realidad el trabajo no es patógeno, dice no es patógeno, o sea, en realidad realizar una actividad no enferma. Lo que enferma es todo lo demás, las convivencias, las malas condiciones, no poder acceder a una forma de trabajo decente. Las actividades, por ejemplo, imposibles, que a veces piden cosas que son muy complicadas de poder solucionar. Y por eso es que todo esto me está llegando a la pregunta de qué es lo que podría generar ese malestar. A mí me suena un poco a lo que Freud hablaba del malestar en la cultura, cuando habla de que, o sea, la vida como nos es impuesta, dice, ya es gravosa, dice, estar dentro de la cultura implica la renuncia de satisfacciones para cumplir aspiraciones culturales y que pueden generar este tipo de incomodidades. Y me interesa mucho porque aterrizándolo al mundo del trabajo, me parece que tendríamos que revisar el concepto. Y el concepto del trabajo es algo que a lo largo de la historia ha tenido distintas formas de interpretar o formas de pensar. De una manera quizá muy simple, les podría compartir si lo pensamos, no sé, el inicio con los griegos. La idea de trabajar era contemplar, era la filosofía, tener que pensar, y alguna actividad física no estaba muy bien vista. Ahí está parte del malestar. Si lo pensamos, no sé, en la idea de los artesanos, cuando empezaban estas formas de pertenecer a un gremio, de poder producir solamente para poder satisfacer las necesidades y no para generar un plusvalor o para generar algún tipo de consumo mayor, de alguna manera, pues el malestar era otro, o era, no sé, disminuido, o algún malestar debió de haber tenido esto. Pero, por ejemplo, pensándolo, cuando llega la revolución industrial, el concepto del trabajo cambia de otra forma, ¿no? Aquí ya hay una imposición de un proceso, de ritmos, y ya no se produce solamente para vivir, ¿no? Se va a producir ahora para poder consumir. Hoy, para pensar el malestar del concepto, por decirlo de alguna manera, me gustaría pensarlo con las nuevas competencias. Lo que exigen es que seas competente, que no solamente sepas hacer las cosas técnicamente, sino que también tienes que ser competente.
La idea de competencias manejan las competencias duras, las competencias blandas, que tienen que ver incluso con la propia persona, y es una demanda bastante amplia. Solo que lo que les quiero explicar con esto, cuando les hablo del malestar en la cultura y de los conceptos que se tiene del trabajo, a lo que me refiero es que en realidad el malestar va a estar inherente en la cultura, por pertenecer a la cultura, y hablando dentro de una cultura organizacional, porque dentro de las organizaciones, si se tiene suerte, se cuenta con este tipo de culturas, y va a ser inherente, como les digo, por la exigencia de una posición, de un trabajo, por tener que salir a la satisfacción de hacer lo que yo quisiera, y entonces ahora tengo que responder a algo. Por eso es que se genera tal vez esta incomodidad, y yo la leía como el malestar. Solo Tenemos que... 3 minutos, Diana, por favor. Ok. Solo de forma muy breve, entonces, me gustaría comentar que no hablo de normalizar la exigencia al grado de llegar a una explotación generadora de enfermedad profesional, ni ningún tipo de atentado a la seguridad y salud en el trabajo bajo malas prácticas. Esto sí me gustaría dejarlo como claro cuando hablo de que es de alguna manera normal que exista ese malestar. Solamente estoy hablando de la exigencia que sería propia. Para ser muy breve, entonces solamente me gustaría compartirles que si hablamos de malestar, me gustaría pensarlo como esa exigencia, esa sensación frente a algo que se está demandando y que se tiene que atender, por ejemplo, en los centros de trabajo o en cualquier actividad. Y para hablar de sufrimiento, esto lo pienso, hay un libro que se llama Dolor y Sufrimiento de Carlos Galindo, donde es coordinador, que se los recomiendo mucho. Y el sufrimiento lo manejan como algo propio, algo de sí mismo, tiene que ser algo que le concierne a la propia persona, de alguna manera, no viene de otro lugar, a diferencia del malestar que sí viene de la cultura, sino que tiene que ver con la propia historia y es algo inconsciente, es algo propio. En realidad, los centros de trabajo a mí me parecen como lugares de encuentro, son escenarios donde se pasa de todo, quizá no corresponde, pero el tiempo que se le dedica pueden darse para generarse este tipo de dinámicas. No alcancé a compartirles quizá mi experiencia de alguna forma, de algunas consultas que me llegan de personas que llegan de compañías y que me piden, oye, un taller, oye, por favor, una charla, algo, que me parece que atienden mucho, pero del lado de la sugestión y de los paulativos. Tal vez no es un trabajo clínico, tal vez no se va a atender una demanda, tal vez solamente es atender el motivo de consulta, pero eso no significa que no los podamos acompañar. Eso es todo. Gracias. Gracias, te perdí, ya no te escuché el final. ¿Diana? Sí. No sé dónde me quedé, pero la última conclusión que les daba es que tenía alguna experiencia donde me hacían algunas consultas para poder atender algunas situaciones en algunas empresas donde pedían algún taller, alguna charla. Yo lo que les compartía es que quizá mucho de lo que se trabaja en ese tipo de trabajos es atender algo paulativo, no es atender la demanda, es solamente atender un motivo de consulta, y de eso es algo que estoy muy consciente, pero les decía que eso no significa que no los podamos acompañar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a toda la mesa de expositoras. Sin duda, investigaciones interesantes, abordajes diferentes desde el ámbito de lo laboral, desde el ámbito del área del trabajo, desde el ámbito del área los espacios educativos y los espacios comunitarios. Llegó el momento de escuchar preguntas, comentarios a través de Facebook Live. Hay varios comentarios que nos gustaría compartirles. Pita, si me apoyas, por favor. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi colega. Adelante, para escucharlos. Muchas gracias, doctora Sugel.
Luis Taboada Lobato nos dice, siempre es un gusto escuchar a Alejandra y a Tania. Cintia Samantha Pérez Martínez nos dice, saludos Ale, un gusto escucharte. Felicitan enormemente el trabajo de Marisol Valverde y hay una pregunta respecto a de qué manera ella sostiene que los niños, sin ser alfabetizados, leen. Si nos quiere hacer un comentario por ahí al respecto. ¿Sí escuchaste, Marisol? Sí, Ok. sí. Bueno, vivimos en un ambiente alfabetizado de por sí, y aún los niños que no han sido escolarizados pueden alfabetizarse. De hecho, este método de aprendizaje de la lectoescritura, que es a partir del nombre propio, justamente está demostrado que en diferentes contextos, en diferentes culturas, ha funcionado para poder enseñar, o bueno, más que enseñar, propiciar el aprendizaje de la lectura y escritura. Creo que una de las dificultades que se tienen es como esta idea de que el niño tiene que estar escolarizado en una cierta forma, a una cierta edad tiene que aprender ciertas cosas, cuando la verdad es que el aprendizaje es toda la vida y es todo el tiempo, no solamente en la escuela, sino en todos los contextos. Entonces, una de las cosas que más aprendí de esta experiencia es justamente que brindar las herramientas adecuadas permite justamente que el niño con ese ambiente estimulante pueda aprender. Y creo que eso es lo más importante, el poderles brindar el acceso a este proceso, que de hecho pues están todo el tiempo, porque siempre se están preguntando, ¿y qué dice ahí? Y ahí que si alguien le lee, pues están leyendo, siempre, no nada más la lectura y la escritura es cuando ellos leen y escriben, también cuando alguien les lee, cuando ellos infieren, cuando describen una imagen, por ejemplo. Eso también es lectura y eso también tiene que ver con algo que se nos ha olvidado mucho, que es la apropiación y la capacidad de podernos comunicar. Y eso es de cualquier forma. Por ejemplo, tengo chiquitos que no tienen todo o sea, que hablan muy poquito, hablan con monosílabos y sin embargo se comunican. Bueno, ese es un principio de comunicación. Y así, de acuerdo al contexto y a las realidades de cada uno, es que podemos adecuar lo que tenemos al alcance para que ellos puedan aprender. Gracias. Hay un comentario más de felicitar a la mesa de Laura Salinas. También una pregunta para el trabajo comunitario y es, ¿cuál es una de las dificultades, si pueden mencionar una de las dificultades con las cuales se han enfrentado, sobre todo en este abordaje de las infancias y adolescencias? Hay muchas dificultades. Quizás en este momento no podría hablar particularmente de Hichu porque hemos ido solo 3 ocasiones y nuestras visitas son breves, pero bueno, en mi trabajo particular, en este momento trabajo para una institución que atiende niños y todo el modelo, y parece que todo el mundo, dejamos de pensar los modelos porque en cuanto se tecnifica un saber, y por ahí me parece que María Diana comentaba, por ejemplo, con las normativas, se hace una técnica y aparte se hace una norma. Pareciera que eso nos impide mirar que por fuera de la norma es donde aparece toda la subjetividad. Y estamos muy pegados a los lineamientos, por ejemplo, a qué hora se atiende, de qué manera se atiende, qué se tiene que pensar, qué es importante, y eso nos impide pensar que lo valioso está muchas veces fuera de todas estas normativas, y proponer pensar por fuera de las normas es muy complicado. En mi caso, en el consulado particular, tiene otra lógica, pero en el caso institucional, siempre hay una cosa que está más pegada del orden de la eficacia, de los números, de la productividad, y pareciera que no podemos movernos de allí. Y cuando uno propone, bueno, miremos al chico, no hagamos, por ejemplo, un plan de tratamiento. Para los psicólogos se nos solicita mucho poder hacer un plan de tratamiento. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, qué se alcanza, cuáles son los obstáculos, cuáles son las fortalezas. A mí me parece imposible poder hacer un plan de tratamiento porque no conozco la historia de este chico.
no conozco a la familia, no conozco ni siquiera por qué están allí, por qué eligen esa institución para atenderse, y me parece que una de las mayores dificultades tiene que ver con mi posibilidad de resistirme a quedar tomada por estas lógicas. Ni siquiera tiene que ver tanto con las dificultades del niño, del adolescente, de la familia, sino que mi trabajo no quede tomada por las normativas que pues alguien más pensó en función a lo que creen que está bien, o al concepto de salud o de productividad, sino poder resistirme a un ejercicio que tenga otra ética y que tenga otra mirada. En mi caso, pues, atendería eso. Muy bien, gracias. Mari. Sí, tenemos más comentarios. La doctora Araceli Colín nos hizo el favor de ponerlos aquí en el chat. Nos dice que a Miguel Barrios le parece muy interesante lo que Diana dijo sobre la cultura organizacional. Y pues yo les quiero agradecer y felicitar a las ponentes. Son investigaciones muy interesantes. Su trabajo nos muestra la sensibilidad y la importancia que requiere cada uno de estos temas. Agradecerles que nos compartan su conocimiento, su experiencia es muy valioso, y felicitarlas, más que nada felicitarlas por su excelente trabajo. Y muchas felicidades. Y por ahí hay una pregunta acerca de los videos. Liz comenta que qué pasa con las grabaciones de los videos, y que, bueno, pues les comento que Facebook tardan un poco, tardan minutos en actualizarlos. Entonces, cuando esto se realice, la transmisión ustedes podrán acceder a la transmisión. Y bueno, efectivamente, reiterando pues las felicitaciones, la presentación de estos trabajos. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Araceli Colín, que bueno, tiene un comentario para la mesa. Adelante, por favor. Perdón, voy a interrumpir un poco, solo para compartir que la ponencia con la que hoy participé está en la página de Facebook de Colectivo Comuno. Ahí es donde pueden seguir las actividades que hacemos y el trabajo comunitario y los documentos que estamos compartiendo, como esta que fue una participación de una experiencia. Entonces, la sistematización está ahí y está en ese documento que pueden consultar. Muchas gracias. ¿Quieres decir nuevamente el nombre, por favor? Sí, la página es Colectivo Comuno. Colectivo Comuno con K. Si quieren, lo escribo aquí en el chat para que lo puedan poner. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adelante, doctora Colín, por favor. Hola, Sugel, buenos días a todas las ponentes de esta mesa. Ha sido muy interesante sus trabajos. Muchas gracias por participar. Ya tendremos ocasión de hacer una retroalimentación más amplia por correo de lo que me ha gustado mucho de lo que han dicho. Solo es un comentario para Diana, porque esta mesa era una mesa de testimonios, y en el caso tuyo, Diana, fue muy interesante todo el contexto que dijiste en relación al trabajo, el contexto que diste, pero propiamente de tu testimonio hablaste poquito. A mí me gustaría saber qué dificultades has encontrado para que las organizaciones laborales te hayan hecho un espacio para escuchar a los trabajadores, si esto fue iniciativa de los trabajadores o de algún sindicato o de los propios patrones, y qué obstáculos o dificultades encontraste, porque obviamente no vas a dar testimonio de lo que las personas te dicen o te consultan, pero sí de cómo ha sido tu inserción y qué impacto ha tenido sobre el trabajo, sobre las personas, hasta donde tú alcanzas a observar. Eso me parece que sería interesante que lo dijeras, aunque fuera brevemente. Y muchas gracias a todas y muchas felicidades. Muy importantes sus testimonios. Gracias. Gracias. Quizá de forma breve, yo soy de psicología clínica, pero también estudié psicología del trabajo. Entonces, tengo algunos conocidos de psicología clínica y psicología del trabajo que saben mi formación profesional y que saben que he podido trabajar en centros de trabajo.
en realidad el contacto que yo he tenido es por ellos. A veces lo que me han dicho, oye, necesitamos trabajar como, o está ocurriendo algo en la compañía. Ya hicimos un diagnóstico, por ejemplo, a nivel organizacional y de alguna manera hicimos las correcciones que se pudieron o las correcciones pertinentes, pero algo sigue sucediendo, ¿no? O sea, insistía la pregunta de algo más sucede. O sea, nosotros tratamos de animarlos, decía, tenemos todas nuestras políticas para poder tener sucesión de empleos, revisamos salarios, o sea, lo que me explicaba es que ya habían realizado como diagnóstico, ya habían hecho las intervenciones que hasta donde ellos podían hacer, pero me decían, es que de verdad sigue sucediendo algo, pero nosotros no alcanzamos a leerlo, no alcanzamos a entenderlo, no sabemos cómo podríamos trabajar o qué podríamos hacer. Yo en mucho de lo que escuchaba cuando lo recibía a mis compañeros o cuando me pasaban el contacto o cuando me buscaban porque les pasaban mi contacto, era que sí escuchaba mucho la angustia de la persona. Yo pude haberme quedado en un motivo de consulta con las personas que me buscan y solamente atender eso, pero también yo era consciente de que algo sucede en los centros de trabajo y que tal vez no tienen de alguna manera esa lectura, porque quizá a veces no son los lugares y no hay nada que exija que se tenga que leer. Por eso es que de alguna manera yo he llegado a las organizaciones. Hay una norma que, por ejemplo, quizá ya habrán escuchado de ella, la norma 035, que atiende los factores y riesgos psicosociales, que algo de lo que exige es que puedan atender violencia, temas de violencia, los riesgos y factores psicosociales y atender también el entorno organizacional. Yo mucho de lo que escuchaba cuando me buscaban mis compañeros es que decían, es que no sabemos cómo hacerlo, o de alguna manera ellos se daban cuenta que las formas que ellos trabajaban, que son muy corporativas o son muy de dinámicas o son muy de te regalamos un boletito, como dar este tipo de paulativos, decían, es que eso ya no funciona y vamos a tenerlo que atender porque si no lo atendemos es una norma que nos están exigiendo. Creo que mucho tiene que ver con eso. Las dificultades en realidad están en que mucho del trabajo no se puede hacer porque el tiempo que te prestan quizá los trabajadores es muy corto. Ellos están ahí para otro tipo de motivos y a veces me parece que lo que estaba sosteniendo mucho era la angustia de quien tenía que atender eso, de a quien le encomendaban ese tipo de tareas para que pudiera atender dificultades que quizá a veces no le correspondían o que no podía leer por su formación profesional quizá. Creo que las dificultades tendrían que ver mucho con el tiempo y que a veces no, pues los objetivos que se quisieran alcanzar a veces no están empatadas con los objetivos de una compañía, que a veces no están apareciendo. Incluso una norma en muchas empresas, en muchos centros de trabajo, todavía no es una prioridad a pesar de que puede ser algo que se está exigiendo. De una manera muy breve sería eso. Gracias. No, por nada. Doctora Colín. Sí, Sugel, pues ya nada más quedaría, si no hay más preguntas o comentarios, invitar a las personas que nos están escuchando por Facebook Live a las próximas mesas del sábado 10 de octubre. 10 de octubre. ¿Comentarlas? Gracias. Sí, los esperamos a las próximas mesas, tal como lo dijo la doctora Colín. El sábado 10 de octubre, invitarlos a que compartan las ligas de acceso, la información. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana con la actividad programada y posteriormente habrá otras actividades. Tenemos una presentación de libro y otras exposiciones de gran interés y relevancia como las que han estado escuchando a partir del día de arranque de este coloquio. Y bueno, pues sin más por el momento, agradecer a las invitadas del día de hoy, a la compañía de Guadalupe Segura, la doctora Araceli Colín en esta mesa y su servidora Sonia Sugel Vélez Gaez. Nos despedimos. Muchas gracias por su atenta participación, por su asistencia y hasta muy pronto. Felicidades gracias a las exponentes. Muchas felicidades. Gracias. Por ahí, muchas gracias. En sus correos se les hace llegar su constancia de participación para que lo chequen. Muchas felicidades. Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Un gusto. Abrazo a todas. Chao. Igualmente, hasta pronto.